Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Hoy vamos a continuar realizando ejercicios correspondientes a las leyes de Newton, conocidas como las leyes del movimiento, que son de gran importancia ya que son las leyes que dan base a todas las teorías y todos los principios que rigen los movimientos en mecánica clásica. Eh, Reitero lo que siempre le digo, antes de venir a ver estos ejercicios, es recomendable haber revisado primero todos los recursos que les he dejado en el aula virtual, ¿sí? De forma tal que ya entendiendo lo que son las teorías, ¿sí? Entonces los ejercicios se le harán más fácil. Venir a ver directamente la resolución de los ejercicios puede hacerse más complicado si no han estudiado la teoría. Entonces, si aún no han estudiado la teoría, pausen este video, vayan, estudien los recursos del aula virtual y luego regresen a ver estos ejercicios. Bueno, comencemos con el primer ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Dice, si observa un objeto de 1 kilogramo, tiene una aceleración de 10 metros sobre segundos al cuadrado, en una dirección de 60 grados al noroeste, como indica la figura. La fuerza F2 que se ejerce sobre el objeto tiene una magnitud de 5 newton y se dirige hacia el norte. Determine la magnitud de la dirección de la fuerza 1 que actúa sobre el objeto, ¿sí? Entonces tenemos un objeto, acá está, un objeto de 1 kilogramos, ¿sí? Sobre el cual actúan dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza que va en esta dirección, dirección norte, y una fuerza que va en esta dirección. Ahora, observemos qué es lo que está pasando en el sistema. Cuando estas dos fuerzas actúan, una en dirección norte y otra en dirección este, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Recuerden que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos fuerzas que están actuando sobre un objeto, entonces tenemos que hacer un análisis vectorial allí. Y, por ejemplo, en este caso, tendríamos que sumar estas dos fuerzas y ver cuál va a ser la fuerza, el vector fuerza resultante, que en este caso ya nos es indicado, es este vector que tenemos acá, ¿sí? Entonces, el vector resultante, que según la segunda ley de Newton será sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por aceleración, nos damos cuenta que todas las fuerzas que están actuando son esta fuerza F2 en dirección norte y esta fuerza F1 en dirección este. Eso genera ¿qué? Que se produzca un vector fuerza resultante en esta dirección. ¿Cuál dirección? Dirección de 30 grados con la horizontal. ¿Por qué? Porque si aquí hay 60 grados con la vertical, con la horizontal tenemos un ángulo de 30 grados. 30 más 60 igual 90, que es el ángulo recto, ¿sí? Entonces, esta fuerza se mueve en una dirección de 30 grados con la horizontal. ¿Con qué magnitud? No sabemos. No sabemos, pero la podemos calcular, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la aceleración que está produciendo, ¿sí? Recuerden que cuando se aplica una fuerza que desequilibra el sistema, esta fuerza desequilibrante va a producir una aceleración, ¿sí? Que la aceleración va a ser proporcional a la fuerza y
en la misma dirección que la fuerza. Entonces ya sabemos que si la aceleración viene en esta dirección, entonces la fuerza también va a ir en esta dirección. Como son estas dos fuerzas, como esta aceleración o este vector fuerza que vamos a tener acá es el resultante de sumar estos dos vectores, entonces es como que así dijésemos que estas dos fuerzas son las componentes de este vector fuerza resultante que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, vamos a tener que la fuerza resultante va a ser igual a 1 kilogramos que pesa el objeto por la aceleración que se produce en el sistema. Vean que en el sistema tenemos una aceleración con dirección de 30 grados con respecto a la horizontal y una magnitud de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la fuerza total sería 1 kilogramo por 10 sería igual a 10 newton. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado da newton. 1 por 10, 10. 10 newton. ¿En qué dirección? En dirección 30 grados con respecto al horizontal. Vean qué tenemos acá. Entonces, allí ya tenemos lo que es el vector o lo que es la fuerza resultante. El vector fuerza resultante es un vector que tiene una magnitud de 10 metros sobre 10 newtons en la dirección de θ igual a 30 grados con la horizontal. Ahora, lo que nos están pidiendo es cuánto vale F1, esta fuerza que está acá. Esto es lo que necesitamos determinar. Determinar tanto su magnitud como la dirección en la que se está moviendo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Esto es un vector, ¿sí? Entonces, nuestra forma vectorial tendríamos que 5 newton en la dirección J, que es esta fuerza 2, nos dicen que la fuerza 2 tiene una magnitud de 5 newton y se dirige al norte. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando? La fuerza 2 de magnitud 5 en dirección norte, en la dirección de la Y, decimos que es la dirección J, más la fuerza 1. Vean que aquí estamos hablando no en términos de componente, no la estamos decomponiendo, sino que estamos escribiendo el vector total. Y eso es igual a ¿qué? A este vector fuerza resultante, que es igual a 10 newtons con un ángulo de 30 grados, una dirección de 30 grados. Entonces, cuando tenemos esto acá, que se nos está dando la magnitud de la fuerza y el ángulo que aquí especifica que es con la horizontal, vean, cuando tenemos este signo, una rayita paralela y un ángulo que se forma, eso quiere decir el ángulo con respecto a esa paralela. En este caso, esa paralela es una horizontal, ¿sí? Entonces, la fuerza es 10 newton con un ángulo de 30 grados, una dirección de 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto es el vector. Ahora, este vector lo podemos describir en su componente para sacar tanto la componente J como la componente Y. ¿Qué hacemos? Simplemente escribimos esto acá, lo que se nos forma un triángulo rectángulo. Esta componente de acá es esta misma fuerza de acá y esta componente de acá es la fuerza F1. Entonces decimos 10 newton por el seno de 30 en J, que si sacamos la cuenta, el seno de 30 es 0.5, 10 por 0.5 da 5. Vean que tenemos la fuerza vertical, la fuerza en J. Ahora, 10 newton por coseno de 30 en I, ¿sí? Que es esta fuerza de acá. Eso va a corresponder a lo que es la fuerza 1. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Coseno de 30 es 0.86, 10 por 0.86 da 8.66 newton. Entonces, simplemente lo que hacemos es agrupar término a término. Tenemos
el término en J, 5 newton, término en J, 5 newton. F1 correspondería que está en Y, en la dirección horizontal. Aquí tenemos 8.66 newton. Entonces eso quiere decir que la fuerza 1 tiene una magnitud de 8.66 y como estamos hablando de una componente que es la horizontal, decimos que va hacia el este porque va en esta dirección. ¿Sí? Y entonces así podemos obtener la fuerza resultante F1. ¿Sí? Vean que si lo hacíamos por descomposición, si resolvíamos simplemente este triángulo rectángulo que teníamos acá, también hubiésemos llegado de manera fácil. Pero este era un ejemplo para mostrar la forma vectorial de la segunda ley de Newton. Ahora, resolvamos un siguiente ejercicio que tenemos acá. Nos dicen que un objeto de 5 kilogramos colocado sobre una mesa horizontal sin fricción se conecta a una cuerda que pasa sobre una polea y después se une a un objeto colgante de 9 kilogramos, como se muestra en la figura que tenemos acá. Nos dicen, dibuje diagrama de cuerpos libres de ambos objetos y encuentre la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Siempre que vamos a resolver problemas de movimiento, debemos hacer diagramas de cuerpo libre. En la clase que viene vamos a ver más sobre diagramas de cuerpo libre, o la semana que viene. Ahora, ¿por qué se hacen diagramas de cuerpo libre? Porque en el diagrama de cuerpo libre nosotros especificamos todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿sí? Y así podemos tener una visión más clara del problema. ¿Por qué? Porque como representamos todas las fuerzas que están actuando a la hora de escribir las ecuaciones de movimiento, fuerza igual a masa por aceleración, nos va a quedar más sencillo. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener todas las fuerzas especificadas y no tenemos que estar empezando a ver dónde está una fuerza o dónde está la otra, ¿no? Porque ya la representamos toda en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos? Aislamos cada uno de los objetos y los estudiamos por separado. Y cada objeto nos va a generar una ecuación. ¿Sí? Si tenemos dos objetos, podemos escribir dos ecuaciones. Si tenemos tres objetos, tres ecuaciones y así sucesivamente. ¿De qué nos ayuda esto? Que mientras más ecuaciones tengamos, más fácil va a resultar resolver el problema, porque vamos a tener más ecuaciones con las cuales jugar para hacer la resolución del ejercicio. Ahora, nos dice dibuje de diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos? Tomamos cada uno de los cuerpos. Primero, el objeto que está en la parte horizontal, ¿sí? De esta mesa. Tenemos un objeto de 5 kilogramos y comenzamos a ver cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre él. Vemos que siempre hay una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra, que es el peso. Tenemos 5 kilogramos multiplicados por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado nos da 49 newtons. Hacia arriba tenemos una fuerza que es la normal, la fuerza de contacto entre la superficie, y vemos que hacia la derecha tenemos una tensión. La cuerda está alando, entonces esa fuerza de tensión de la cuerda está representada allí. Agarramos y hacemos lo mismo para el segundo objeto. Tenemos el objeto de 9 kilogramos, vemos que hay una fuerza hacia abajo, que es el peso del objeto, 88.2 newton, 9 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, da 88.2 newton, y hacia arriba tenemos que la fuerza de tensión, no la fuerza normal, porque aquí hacia arriba en este objeto, esto no hay ningún contacto acá con otra superficie para generar normal. Hacia arriba solo está
la tensión. Entonces, esos son los diagramas de cuerpo libre de esos dos objetos. Ahora, a partir de los diagramas de cuerpo libre, podemos escribir las ecuaciones que vamos a utilizar para la resolución del problema. ¿Qué hacemos? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. En este caso, acá tenemos, como este se está moviendo en la horizontal, solo va a tener componente en X, ¿sí? No tiene componente en Y porque el bloque no va saltando, se va moviendo solamente en X, ¿sí? Entonces, nos queda sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X? Solamente la tensión. Igual a la masa, 5 kilogramos, por la aceleración con que se está moviendo el bloque. Y eso lo escribimos como una ecuación número 1. Luego tenemos la sumatoria de fuerza Y igual a masa por aceleración. Aquí tenemos, hacia abajo va el peso, 88.2 newton, y hacia arriba va la tensión. Como la tensión se opone al movimiento, aquí tomamos hacia abajo positivo porque decimos que la dirección del movimiento va a ser positiva. ¿Sí? Aquí hacia abajo, la dirección del movimiento positivo. Aquí hacia la derecha, la dirección del movimiento positivo. Entonces, nos queda 88.2 newton menos la tensión igual a 9 kilogramos por la aceleración. Vean, normalmente aquí cuando decimos sumatoria de fuerza en X igual a masa por la aceleración en X. ¿Sí? Y aquí masa por aceleración en Y. Pero como son dos objetos que se están moviendo a través de una polea que no tiene fricción ni tiene masa, y la cuerda es una cuerda inextensible, esta se mueve de manera horizontal, ¿sí? Esta tiene solamente movimiento en una dimensión y esta solamente tiene movimiento en una dimensión, entonces sus aceleraciones serán igual. Si esta se moviese en dos dimensiones, no fuesen igual, ¿sí? Pero como esta solo se mueve en una dimensión y esta solo se mueve en una dimensión, entonces sus aceleraciones van a ser las mismas porque lo mismo que se mueve un bloque se va a mover el otro, ¿sí? Entonces no hay diferentes aceleraciones. Las aceleraciones para los dos bloques será lo mismo por la consideración del sistema. Cuerda inextensible, polea sin fricción y sin masa. Entonces, al tener estas dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, podemos llegar y resolver. Si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, veo que tenemos tensión de incógnita, aceleración de incógnita, dos ecuaciones, dos incógnitas, tensión, aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2. ¿Cómo se suman estas ecuaciones? Sumamos lo que está al lado derecho con lo que está al lado derecho y lo que está al lado izquierdo con lo que está en el lado izquierdo. Entonces nos quedaría tensión más 82.2 newton menos la tensión igual a 5 kilogramos por aceleración más 9 kilogramos por aceleración. Tensión menos tensión, 0. Nos queda 88.2 newton de este lado y aquí tenemos 5 más 9 igual a 14. 14 kilogramos por la aceleración. Y ya simplemente nos queda despegar la aceleración. Pasamos el 14 kilogramos que está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado y nos queda que la aceleración es igual a 88.2 newtons sobre 14 kilogramos y eso es igual a 6.3 metros sobre segundos. Ahora, ya tenemos la aceleración de los bloques. ¿Qué hacemos ahora para conseguir la tensión? Sustituimos 6.3 en cualquiera de las dos ecuaciones y resolvemos. La más fácil, en la ecuación número 1. ¿Por qué? Porque ya las tenemos despejadas. Tenemos tensión igual a 5 por aceleración. Si multiplicamos 5 kilogramos por la aceleración, nos da la fuerza de tensión.
que va a ser 31.5 newton. Entonces, la aceleración de los dos bloques sería 6.3 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por, la aceleración será 6.3 metros sobre segundo al cuadrado y la tensión será 31.5 newtons. Y vean, entonces, en resumen, hacemos diagrama de cuerpo libre, especificamos todas las fuerzas que hay sobre cada uno de los objetos. Para cada uno de los objetos escribimos ecuaciones de movimiento, ¿sí? Al tener todas las ecuaciones de movimientos, resolvemos con un sistema de ecuaciones de forma tal de eliminar el mayor número de incógnitas posible y quedarnos solo con la incógnita, con una incógnita para resolver y luego así poder ir consiguiendo una a una todas las variables que se nos piden. Y bueno, tenemos otro ejercicio más. Todos los ejercicios son de leyes de Newton, obviamente. Es la unidad que estamos estudiando. Este problema nos dice un saco de cemento de 325 newtons de peso cuelga en equilibrio de 3 alambres, como se muestra en la figura. Vean, acá tenemos un alambre vertical y 2 alambres que están inclinados acá, formando, 2 de los alambres forman ángulo θ1 igual a 60 grados y θ2 igual a 25 grados con la horizontal. Si se supone que el sistema está en equilibrio, ¿qué quiere decir que está en equilibrio? Que no se está moviendo. El sistema se coloca allí, se guinda el saco de cemento y se queda en esa posición. Encuentre las tensiones T1, T2 y T3 de los alambres. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos aquí? Vemos nuestros sistemas y vemos realmente qué es lo que está pasando. Si representamos este sistema como vectores, aquí tenemos tensión 1, ¿sí? Si lo representamos en el plano XY, vamos a tener esta tensión 3 acá va a ser igual a ¿quién? Al peso del bloque, ¿sí? Porque aquí tenemos tensión 3, si nosotros tomamos acá, donde está la unión, hacia acá actúa el peso, hacia acá actúa la tensión 3. Si hacemos una sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, cuya aceleración es 0, nos va a quedar tensión 3 menos el peso igual a 0, tensión igual al peso, ¿sí? De ahí obtenemos ratio. Entonces, tenemos la tensión 3 acá. Si nosotros reproducimos este triángulo acá, si volvemos a crear el triángulo acá, entonces, este ángulo que tenemos acá es exactamente el mismo que el ángulo que tenemos aquí, y este ángulo que tenemos acá se vuelve a repetir aquí, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que hicimos acá. Representamos la tensión, el ángulo 1 aquí y el ángulo 2 de este lado. Eso viene de acá y de acá. Ángulo θ1, ángulo θ2. Entonces, ya teniendo de esta forma, es un poco más fácil de representar, de visualizar. Entonces, escribimos las ecuaciones de movimiento. Primero tomamos la tensión 3. Para la tensión 3, esta tensión que está acá, vemos que va a ser igual al peso, ¿sí? Por lo que ya les expliqué acá. Tenemos peso hacia abajo, tensión hacia arriba. Como está en equilibrio, es igual a 0, entonces la tensión va a ser igual al peso. Y eso será nuestra primera ecuación. Vamos a tener otra ecuación para la tensión 2, para la tensión 1 y para la tensión 2. La tensión 1, ¿quién va a ser? Si la tensión 1 se mueve acá, en el eje Y, vamos a escribir, y vamos a escribir para la tensión 2 también la fuerza
que están en Y. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero como estamos en equilibrio es igual a 0. Entonces, estas que están hacia arriba las colocamos como positivo. Tenemos tensión 1, como es opuesta al ángulo. ¿Sí? Vean que estamos haciendo es una descomposición de fuerza, ¿sí? No es nada más allá. La componente en Y de la fuerza sería tensión 1 por el seno del ángulo porque es cateto opuesto. Acá tenemos. La componente en Y de la tensión 2 es tensión 2 por el seno del ángulo 2. Y hacia abajo tenemos menos la tensión 3. ¿Sí? Que la tensión 3 es igual al peso. Como está negativo, pasa al otro lado positivo. Y entonces nos queda que va a ser igual al peso. Tensión 1, seno del ángulo 1, más tensión 2, seno del ángulo 2, igual al peso. Y esa es nuestra segunda ecuación. Resolvemos para la dirección X, ¿sí? Porque aquí tenemos una componente en X de la fuerza. Eso nos va a quedar que la tensión 1 por el coseno del ángulo 1 va a ser igual a la tensión 2 por el seno del ángulo 2. ¿Sí? Porque está en equilibrio, no se está moviendo ni en Y ni en X, entonces es igual a masa por aceleración, que es igual a 0, una va a la derecha, la otra a la izquierda. Entonces tenemos que la tensión 1 por el coseno del ángulo 1 va a ser igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo 2. Ahora, esta es nuestra tercera ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Resolvemos para resolvemos este sistema de ecuaciones. Eliminamos, por ejemplo, T2 y resolvemos para T1. ¿Cómo podemos eliminar T2? Despejamos T2 de alguna de las dos ecuaciones y lo sustituimos en la otra ecuación. Y así despejamos. Eso nos va a quedar que T1 va a ser igual a la fuerza del peso multiplicado por el coseno del ángulo θ2 dividido para seno de θ1 por coseno de θ2 más coseno de θ1 por el seno de θ2. Ustedes hagan estos pasos intermedios y me consultan si tienen alguna duda y pueden irme enviando, sea por WhatsApp o... Sí, por WhatsApp me pueden mandar el despeje que ustedes han hecho y yo les voy guiando si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Me interesa que ustedes practiquen los despejes porque es de suma importancia que ustedes aprendan a despejar bien. Entonces les voy a dejar este despeje de tarea no calificada y que no deben entregar, pero sí que deben hacer. Ahora, al resolver, esto nos queda usando una propiedad trigonométrica. Nos va a quedar la fuerza del peso, la fuerza de la gravedad por el coseno del ángulo θ2 y abajo el seno de θ1 por coseno de θ2 más coseno de θ1 por el seno de θ2 es lo mismo que decir el seno de θ1 más θ2. ¿Sí? Es una propiedad trigonométrica, una identidad trigonométrica. Entonces, básicamente esas están en tablas, ustedes pueden buscar la tabla de identidad trigonométrica y allí la tienen. Sabemos por la ecuación número 1 que la tensión 3 va a ser igual a la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad nos dice que es 325 newton, el peso del saco de cemento. Ahora sustituimos para T1, fuerza de gravedad por coseno de 25, tenemos θ1 más θ2 son 60 más 25 igual a 85.
Entonces nos queda 325 newton por el coseno de 25 sobre el seno de 85. Y eso nos da una tensión de 296. Entonces tenemos tensión 1 igual a 296. ¿Sí? Entonces, tensión 3, 325. Lo único que nos hace falta es conseguir la tensión 2, que la podemos obtener, por ejemplo, de esta ecuación. De acá podemos despejar tensión 2, ¿sí? Ya teniendo el valor de tensión 1, o de acá también despejar tensión 2, porque ya tenemos todos los valores. Entonces lo despejamos de la más sencilla, que es esta que tenemos acá, la número 3. Pasamos el coseno de teta 2 a dividir y nos queda tensión 2 igual a tensión 1 por el coseno de teta 2 entre el coseno de teta 1. Eso es 296 por el coseno de 60 entre el coseno de 25. Y nos da una tensión de 163 newtons. Bueno, chicos, estos ejercicios no son difíciles, son relativamente fáciles, siempre y cuando hayan estudiado. Si no han estudiado qué son las leyes de Newton, qué son los vectores, cómo se resuelven las componentes vectoriales, si no han estudiado nada de eso, quizás se les enrede estos ejercicios, pero si han estudiado todo eso, entonces los ejercicios, después de hacerlo un par de veces, se vuelve algo sistemático. Siempre es hacer diagramas de cuerpo libre, representar cuáles son todas las fuerzas, descomponer la fuerza si hay que descomponerla, hacer sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en cada una de sus componentes y resolver el sistema de ecuaciones que nos queden para obtener las magnitudes que se nos pidan. Bueno, chicos, en la próxima clase les traeré más ejercicios. Espero hayan entendido o vayan entendiendo. Estudien primero los recursos, vuelvo y les repito, luego los ejercicios. Lo que tengan dudas, tanto de la teoría como de los ejercicios, hagan sus anotaciones y en la tutoría nos vemos en vivo para yo aclararles todas las inquietudes que ustedes tengan. Me despido de ustedes, chao, chao, hasta la próxima clase.